¿Puede un cristiano divorciarse de su esposa y volverse a casar si esa mujer fue adúltera? Esa es una gran pregunta que nos hacen a diario. Es decir, ¿puede un cristiano volverse a casar por causa de adulterio? La respuesta en este video. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. En esta oportunidad estamos muy bien acompañados con el reverendo doctor Daniel Muñoz León, un hombre de 40 años de ministerio, doctor en teología. Nosotros le decimos acá coloquialmente el erudito de la palabra del Señor, y por supuesto debo decir que es mi suegro, padre de mi amada esposa, la hermana Karen, a quien le damos la bienvenida a este canal. Bendiciones, reverendo, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Mucho frío. Bastante frío. Bueno, Dios le bendiga. Bueno, contento, pero la verdad, bastante frío. Pero por lo demás, todo bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, nos encontramos en las cabañas Lazo de la Vega, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Estas locaciones preciosas, un clima de montaña fantástico, creo que propicio para que el reverendo doctor Daniel Muñoz nos responda esa pregunta, amado pastor. Resulta que me han hecho muchísimo esa pregunta a través del DM de mi Instagram, por Messenger, por WhatsApp. Se repite permanentemente la misma pregunta. Me dicen que si un hombre de Dios cristiano, la mujer le es infiel y comete adulterio, me preguntan que si por causa de adulterio un hombre de Dios puede volver a contraer matrimonio con otra mujer. ¿Cuál sería la respuesta, reverendo? Bueno, las escrituras mencionan ese tema y al Señor Jesús reiteradamente le volvían a preguntar. Vamos a ver en lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 5. Dice en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí sí hay una causal para repudiar, pero no es el adulterio, sino la fornicación. Dice que salvo en causa de fornicación. Ahora, la palabra porneia en el griego y sanat en el hebreo, en algunas veces significa lo mismo, pero ya en el arameo hay una distinción enorme entre una y otra. Ahora bien, cualquier, voy por la Enciclopedia Católica, entre otras que son literatura de conocimiento universal, y algunos diccionarios de la lengua castellana, siempre establecen la diferencia entre adulterio y fornicación. Naturalmente los dos son actos carnales, pecados de la carne, pero el adulterio tiene el agravante, que siendo un pecado carnal tiene el agravante que no solamente se peca contra Dios, sino también contra la persona a quien se le ha hecho votos de fidelidad, lo cual quiere decir que el adulterio es la alteración de la calidad de esa relación.
Dice el Señor que escrito está, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces dicen algunos, entonces es que solamente los casados podrían adulterar porque son los que podrían desearla o codiciarla, y los solteros ¿qué? Bueno, allí se refiere a solteros o a casados en cuanto a que alteraría su calidad de relación con Dios al incurrir en esa desobediencia de estar codiciando lo que no le correspondería. Lo que no le corresponde. Correcto. Pero aquí hay una causal clara que es la fornicación, no el adulterio. Esto está en Marcos, como dije, Mateo 5, 31, y 32. Pero en el Evangelio también en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 19, también vuelven y le preguntan al Señor lo mismo, capítulo 19, verso 1 en adelante. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron. Bueno, dice el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiéndole, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Dejará padre y madre, no dejará una mujer para agarrar otra, sino sola carne. Entonces se entiende que el matrimonio es original, único. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicaciones, que aparece otra vez la causal, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ahora sí adultera porque dejó la mujer y ahora se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, aquí no dice que fornica, sino que adultera, porque ya es casada. Le dijeron a sus discípulos. Bueno, entonces aquí claramente la causal para una separación es la fornicación y no el adulterio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, estamos hablando del Evangelio de Mateo, que fue escrito, claro, para la iglesia a nivel universal, pero se entiende de una manera muy particular a los judíos. Marcos, que fue escrito en este caso a los romanos, dice, capítulo 10, levantándose de allí, verso 1 en adelante, viene a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Se le acercaron los fariseos y le preguntaron aparte si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no separa el hombre. Pero en casa, verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, como usted dice que le han preguntado. O sea que eso de preguntar lo mismo como que es el tiempo de Jesús, ¿no? Desde el tiempo de Jesús, porque la gente como que se hace la que no entiende. Entonces le preguntaron de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer
y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí no habla de la fornicación porque No habla porque Mateo, porque fue escrito a los judíos, a los judíos. y judíos sabían lo que dice en el libro de Deuteronomio respecto a esto, que era el tema de la joven que podía haberle sido infiel al compromiso matrimonial, pero estando aún en la casa de su padre. O sea, que estaba desposada, pues. Que estaba desposada, que es comprometida en matrimonio. Comprometida en matrimonio. Lo que se conoce hoy día como noviazgo, y que era un lazo de tiempo de aproximadamente un año, considerando que si había, durante ese lazo de tiempo, había alguna infidelidad, el proceso de embarazo se podía llevar a cabo y era visible entonces la falta de ella, y él podía entonces echar atrás su compromiso. A eso se refiere, que eso fue lo que en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo creyó José que había hecho María, porque dice que estando desposada con él antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es. Tuvo que el Señor intervenir. Entonces, despertando él del sueño, pues hizo como el ángel le indicó, la recibió, pero no la conoció, no convivió con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, así es. José pensó que ella había fornicado en la casa de sus padres, en tanto que tenía ese desposorio con él, o ese compromiso matrimonial sin haberse juntado. Eso aparece aquí en el Evangelio de Marcos de manera más resumida, como le decía, a pesar de la palabra fornicación. Aquello, porque era escrito, los hebreos sabían de esto, estos romanos no sabían de esas cláusulas, se omite aquello. Y Lucas, que es escrito a los griegos, para toda la iglesia, claro, universalmente, pero a los griegos, en el capítulo 16, el verso 18, también se lee lo siguiente. Dice todo, aquí como Lucas le escribe a los griegos, y aquí no entra con tanto detalle, sino que va al grano. Va al grano, porque esa gente era estudiosa de las cosas y de las filosofías y de las letras, y entonces ellos no necesitan tanta explicación. Entonces le dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahí no hay más explicación, pero esto está muy claro. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 7, dice que el hombre no abandona a su mujer, ni la mujer a su marido, pero si lo abandona, quédese sin casar o reconcíliese. Eso es lo que dice. Dos alternativas. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Los Corintios, como todas ellas, eran puerto de Grecia. La gente, allí llegaban muchos marineros, allí había mucho desorden inmoral. Esos marineros que llegaban, había mujeres allí que llaman de la vida, que yo diría de la muerte, como sea. Y entonces, bueno, habían unas situaciones de pecaminosidad carnal impresionante, pero de esa gente se convertían al Señor, lógicamente, y algunos querían seguir con algunas cosas, y Pablo le habló a esa gente que venía de esa procedencia, pero que ya ahora estaba en la iglesia, y les dijo que no podía abandonar a su mujer, o si lo abandonaba, se quedara sin casar. Pablo mismo, escribiéndole a los romanos, también en el capítulo 7, dice: hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, pero si muere, queda libre de esa ley. Asimismo, la mujer está sujeta por la ley del marido entre tanto que éste vive. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muere y ella se une a otro hombre, no será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque ya está libre de la ley del marido. Entonces el marido ejerce una ley sobre la mujer y igualmente la mujer sobre el marido, porque le ha hecho unos votos de fidelidad de por vida, porque la relación matrimonial es la única que se utiliza para ilustrar la relación de Cristo con su iglesia. Cristo no llamó una iglesia para que sea de él de manera temporal, sino por toda la eternidad. Entonces, asimismo, el matrimonio es de por vida, y el que no guarde esos votos que ha hecho, naturalmente incurre en transgresión, incurre en falta. Ahora, es bien interesante que analicemos también en esta hora por qué piensa usted, porque yo lo veo claro, ¿no? Todo lo que la cita que usted ha leído, lo veo bien claro en la palabra de Dios. No existe recasamiento alguno en la palabra del Señor. No es lo mismo fornicación que adulterio. Son palabras totalmente diferentes, con significados diferentes. Ahora, ¿por qué hay tantos pastores? Yo diría que muchísimos, porque lo he oído decir que la única causal de divorcio y recasamiento no es la muerte, como lo dice la palabra de Dios, porque el que queda viudo, la Biblia enseña que libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Ahí estamos claros. Pero ¿por qué están predicando que hay un causal para volverse a casar y es el adulterio si la Biblia no lo habla? Bueno, porque yo creo que es la verdad, la pura verdad, eso lo podrían responder ellos, qué es lo que están pensando. Pero uno analizando las cosas podría llegar a la conclusión que ellos asumen que son los únicos que estudian la palabra de Dios y que los creyentes o congregantes o la asamblea quizás no estudia, le van a decir amén a todo. Eso sería como un irrespeto a la asamblea, a la congregación, porque decir que no entienden la verdad dificulta, creer que no entiendan. Pero yo pienso que ellos creen que la gente no entiende eso. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 8, habla de la mujer adúltera que llevaron a apedrear. Dice la escritura que Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No dice aquí la fornicación, adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas él, bueno, entonces, aquí hay una cosa muy importante. Dice que Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. La ley contra los adúlteros y contra las adúlteras en los tiempos de Moisés no era divorciarse. La ley contra los adúlteros
No, mire, aquí dice Jamás. que Moisés mandó apedrearlas. Juan 8:5. Juan 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, Moisés mandó a apedrearlas. La pregunta es, ¿de quién se divorcia el viudo si al adúltero lo mataron a piedra? ¿De quién se divorcia ella? No hay forma de repudiarla. No hay forma de No hay forma de repudiarla. repudiarla porque está muerta. Si está muerta. Ya. Si ella fue la que faltó, la sepultaban a piedra como iban a hacer con esta. Eso no lo estoy inventando. La que se podía repudiar era la que fornicaba. La que fornicaba. Entonces, tenía una relación previa al matrimonio. no había habido una consumación de un matrimonio, o no había habido una relación íntima todavía, no se había consumado. Era un engaño porque se supone que esa mujer tenía que ser virgen. Porque Entonces llegaba al matrimonio y ya había, obviamente, cuando se enteraba de esto, el esposo la repudiaba porque decía, esta mujer me ha engañado. lo engañaba. Es un fraude. Es un fraude y entonces él podía repudiarla. Entonces pasa lo siguiente, que si era el hombre el que fallaba, lo apedreaban. La mujer quedaba viuda, no tenía que divorciarse. Si era él, o sea, al revés, al que fuera culpable. Porque en la ley decía que si alguno era alguna persona, en este caso era sorprendida, una doncella, por ejemplo, era la mujer de alguno, era sorprendida por, vamos a suponer, por unos agentes del mal, unas personas, unos malhechores y la violaban. Ella era culpable si ella otorgaba, no daba gritos de auxilio. Ella era culpable, la podía matar. Si ella daba gritos de auxilio y no había quien la socorriera, ella era libre, porque era como cuando alguno se levantaba contra otro y lo mataba. No se moría porque quería morirse, era porque no pudo defenderse y ni hubo quien lo auxiliara. Entonces esa misma ley aplicaba para la persona, la esposa de alguno que fuera violada por alguien. Esa era la manera de salvarse. Si ella consentía esa violación o ese acto, era culpable y la apedreaban. Por eso entonces quedaba alguno de los dos viudos. Pero si los dos eran adúlteros, entonces a los dos los apedreaban. Entonces yo no sé por qué se ponen a inventar que un divorcio para los adúlteros, si la Biblia dice que es para los, la única causal era la fornicación. No el adulterio. No el adulterio. O sea que eso que está, creo que lo suficientemente claro de que si alguien en la iglesia decide divorciarse de su esposa por cualquier causa y se casa con otra, la Biblia enseña que adultera. Claro. Ojo, no lo está diciendo el doctor Daniel Muñoz, no lo está diciendo el pastor Emilio Blanco, aunque lo decimos porque repetimos Estamos repitiendo lo que dice la Biblia, estamos repitiendo lo que está escrito en el manual de la vida. Así que yo creo que está lo suficientemente claro de que el recasamiento es igual a adulterio, ¿no es cierto? Eso es correcto. Ahora, en el tema del robo y hurto de vehículos, también hay dos vocablos allí que se emplean para dicho delito. Si el carro se desaparece porque lo hurtaron, se pierde. Hay una situación de afectación para el dueño, si lo hurtaron. Si lo robaron, igualmente el dueño, propietario, es afectado. Si se lo robaron, lo hurtaron. Pero resulta que el hurto es que lo dejó mal parqueado por allí, mal estacionado, qué sé yo, y se lo llevaron sin causarle ningún tipo de violencia al dueño. Eso es que se lo hurtaron. Pero el robo del vehículo es que también se lo llevaron. Pero hay una agresión. Hay una agresión, lo amenazaron con una pistola, bájate ahí, dame la llave, yo me voy. Se deteriora igual el carro, pero con dos formas diferentes. Bueno, porque está el agravante en este caso de la amenaza o del maltrato físico, verbal, etcétera,
Entonces, es diferente el robo del hurto, aunque de todas maneras El carro. el carro se pierde, o en este caso eh, cambió de dueño, qué sé yo, como usted lo quiera entender. Igual pasa con el adulterio y la fornicación. Ambos son pecados carnales. Se usan los mismos instrumentos. Estamos de órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos puestos en acción. De eso se trata. Pero en el caso de los casados, Hay un agravante. hay un agravante porque se está alterando esa calidad, esa fidelidad. Se peca contra Dios y se peca contra la pareja, mientras que en la fornicación se peca contra Dios, pero no contra ninguna pareja porque el soltero no tiene pareja. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 o 6, vamos a ver, dice Pablo acerca de un joven que tenía la mujer de sus padres como una madrastra, y entonces Un caso de inmoralidad juzgado. ese mismo aquí, capítulo 5. 5 de Primera de Corintios. Correcto. Entonces aquí menciona esto, verso 1, que hay entre vosotros fornicación. No dijo que había adulterio, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Alguno, aquí está hablando de género masculino. Se supone que era un joven entonces que sería de la iglesia y cohabitó con la madrastra, con la mujer de su padre, y a él es que están juzgando. Y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces aquí están juzgando, dicen caso, bueno, este título, porque el título que lo ponen después, pero hablan de una fornicación, hablando del varón que estaba con la mujer de su padre. En ese caso aquí se califica de fornicación porque están juzgando al varón, que era soltero. Claro, lo entiendo. Sí, entonces eso es una cosa que para qué buscarle tanto. Ahora el asunto es que si nosotros vamos a creer en la palabra de Dios y a respetarla como ha pasado en los tiempos antiguos, o es que ahora no nos importa lo que la Biblia dice, sino que es más interesante nuestra opinión. Esa es otra voz en lo cual pues yo no comparto. Yo creo que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, como de hecho dice la Biblia: el mundo pasa y su deseo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Reverendo, yo creo que mejor respuesta no pudo dar. Creo que la audiencia quedó claro, o quedaron claros todos, hasta yo también, porque estoy aprendiendo. Este canal precisamente es para aprender juntos de la poderosa y santa palabra del Señor. Estamos gozosos, estamos alegres, así que estamos predicando la palabra de Dios tal cual como está escrita. Si alguna otra persona quiere predicar un evangelio diferente al que ya el Señor nos ha anunciado, dice la Biblia, sea anatema. Yo creo en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra de Dios. Muchísimas gracias, reverendo. Palabra de despedida. Bueno, gracias a todas las personas que amablemente se conectan y prefieren escuchar la palabra de Dios que ocuparse de otras actividades. Que sea Dios bendiciéndole grandemente su salud y su amada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos, en el nombre glorioso y santo de Jesús. Recuerda que si aún no te has suscrito, allá abajo hay un botón rojo, oprímelo y dale pulgar arriba si estás de acuerdo que se siga predicando palabra de vida eterna. Bendiciones para todos.